Genial. Entonces, Ricardo, como seguro lo han escuchado hablar de él en varios cursos, es un autor que se revisa con bastante detenimiento en cursos como economía internacional, economía política, eh, y es bastante conocido por sus aportes al comercio internacional y también su teoría del valor, ¿no? Es básicamente lo más conocido sobre él. Entonces, hoy día vamos a revisar simplemente, creo que un capítulo, y quiero que antes de empezar me contesten esas preguntas, no necesariamente bajo lo que han leído en el texto, sino lo que han escuchado antes en otros cursos, eh, lo que han visto en estudios generales de letras, o lo que han visto en el mismo curso, en ese curso, pero en las horas de clases. Entonces ahí dice, ¿bajo qué contexto económico-social realizó su obra Ricardo? ¿Qué diferencia esta situación de la vista en la clase anterior, donde vimos Smith? Y desde su perspectiva, ¿cuál es el aporte de Ricardo? Entonces, como las dirigidas anteriores, voy a tener acá para marcar sus participaciones. Así que eh, prenda su micro si quieren participar. Hola Diego. ¿Qué tal? Hola, Espera. ¿puedo responder la 3? Sí, espera, no veo tu nombre. Lucero, dime. Sí, ya desde lo que he visto en al menos economía internacional, es que Ricardo, a diferencia de Smith, em, habla sobre los precios relativos de las cosas y no tanto de los precios absolutos. O sea, por ejemplo, habla de la ventaja competitiva que puede tener un país con otro y que se puede realizar el intercambio mediante esta ventaja que tiene uno sobre el otro. Cada uno se especializa en algo y así comercian. Exacto, sí, buen aporte. Entonces, uno de sus aportes importantes es eso, ¿no? Que los países en el comercio internacional se van a especializar de acuerdo en qué bien eh, tienen los costos relativos menores para su producción. No necesariamente costos absolutos, sino relativos. Es decir, puede ser que un país produzca todos los bienes a menor costo que los demás, pero eso no va a hacer que él produzca todos los bienes, sino que se va a especializar simplemente en el cual es más eficiente relativamente. Entonces, aunque le cueste más producir un bien, va a dejar que otro país lo produzca eh, para, para repartirse esto de... Eh, esto también es una forma de división de trabajo, ¿no? Pero ya también a nivel de naciones. ¿Alguien más quiere participar? ¿Qué vieron sobre David Ricardo en clases con la profesora Cecilia? ¿Vieron más o menos eh, el contexto social donde escribe Ricardo? Por ejemplo, un dato es que cuando eh, Smith murió en 1790 y Ricardo nació en 1772. Es decir, que eh, básicamente Ricardo o escribe ya cuando Smith ya está muerto, ¿no? Entonces ya tienen un desfase ahí entre sus experiencias con sus experiencias con el mundo, ¿no? Entonces son generaciones distintas. Sí, Diego. Sí, Hola. dime, Marcel. Justamente sobre lo que acabas de comentar, o sea, lo que he estado buscando, investigando, decía que, o sea, Ricardo representaba como el fin de la época del pensamiento clásico que guiaba el Uh-huh. mundo de la economía. Entonces,
Ricardo con sus nuevas propuestas que traía, como las que hemos podido también apreciar en el texto, ¿no? Como critica a veces en el pensamiento clásico, pues da pase a una nueva, ¿se le puede llamar corriente? No estoy Sí, una segura. corriente del pensamiento. Ajá, y que posteriormente va a dar pase a otras tendencias como la neoliberalista y la marxista, si no me equivoco. Ujú, Entonces creo que él representa un quiebre entre el pensamiento clásico que se venía dando a las nuevas tendencias, ¿no? ujú, exacto, gracias. Sí, ¿no? Cuando Smith escribe, todavía no estaba consolidado esto del comercio internacional a gran escala. Entonces, Smith no ve todavía eso. Ve que sí empieza el comercio internacional, comienza los países a especializarse un poco, pero es recién eh, David Ricardo el que ya ve el auge de todo eso, ¿no? Ya ve flotas de comercios, flotas de, de barcos llenos de mercancías yendo de un país a otro, ve a países que dejaron de producir ciertas cosas para solamente producir unas cuantas. Y Ah, además, sí, dime. no, yo iba a aportar algo chico nomás sobre esto, lo del contexto económico-social de David Ricardo, que al igual que en el contexto exterior era un periodo en el cual estaban como que en la evolución de nuevos métodos de producción, y David Ricardo en el texto, y bueno, en más observaciones también, empieza a ser como que una mayor distinción entre, digamos, menciona el capital circulante y el capital fijo, y Ujú, cómo esto también puede influenciar sobre el precio de las cosas y la ajá, producción. Y empieza a hacer una combinación y otra combinación. O sea, es como que de cierta manera empieza a expander el estudio. Ya no es solamente más trabajo, entonces más precios, sino es como que ahora con las tecnologías que están habiendo y el tiempo de vida de estas tecnologías y combinaciones sobre estas con la mano de obra, también puede hacerse como que una lógica entre si sube, baja precio y la demanda y cosas así, ¿no? ujú, sí, muy bien. Sí, entonces también tenemos que ver que Smith era un filósofo, ¿no? Un teórico, básicamente, mientras que Ricardo sí había trabajado en el comercio. Entonces fueron aproximaciones distintas. Eh, por el lado de Smith, como era un filósofo y se dedicaba más que todo a ver el comportamiento de las personas, su aproximación fue esa, ¿no? ¿Cuáles son los sentimientos morales que impulsan a las personas eh, a participar de las transacciones? Y mientras que Ricardo ya más hablaba de la circulación, cuál es la dinámica de que circulan las mercancías entre países. Entonces, básicamente eso es la diferencia con Smith. Smith, como hemos visto, se preocupa bastante del trabajo. Ahora Ricardo se va a preocupar más en la circulación, más en eh, más en la circulación de mercancías internacionalmente, y también se va a fijar bastante en el papel de la tierra, ¿no? Según han visto en clase, cuál es su propuesta sobre la tierra. Entonces pasemos a lo siguiente. Entonces, acá vemos un poco el contexto. Nos dice que ya estaba en boga todo esto de la revolución industrial en Inglaterra. Ya los avances que había visto Smith quedan chico a lo que vivió Ricardo. La manufactura es desplazada por la gran industria, la maquinaria pasa a tener un rol fundamental. Esto evidentemente genera un escenario de proletarización de la población. Más personas pierden sus tierras o no acceden a tierras, y la mayoría solamente puede ofrecer como mercancía su trabajo. No poseen nada más que el trabajo que pueden dar al mercado. Y el capitalismo se consolida entre el régimen feudal. Entonces acá vemos algunos datos de la vida de Ricardo, economista del siglo XIX y miembro del Consejo Británico. Como dijo una de sus compañeras, es uno de los que ayuda a consolidar la escuela clásica.
hay un poco de discrepancia entre historiadores. Algunos dicen que Smith fue como el quiebre, otros dicen que Ricardo es el quiebre. Están entre los dos, pero podemos considerar que ambos son, como son más o menos contemporáneos, ambos son parte de este cambio de perspectiva en la historia del pensamiento. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el capítulo 1 de Principios de Economía Política y Tributación, las secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y como saben, para la calificada solamente vienen estas secciones. Todo lo demás que está en su cronograma es complementario, si lo desean ver. Entonces, empecemos con la sección 1. ¿Qué entendieron de la sección 1 del capítulo 1? Yo, profesor. Dime, no veo los nombres, veo a Hanko y Angelus. 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 A Kenji primero creo que dijo. Está bien. Ok. El capítulo comienza definiendo, ¿no?, que existen dos tipos de valor de las cosas. Uno es el valor de cambio y el otro es el valor del uso. Por ejemplo, el valor de cambio pone como ejemplo el oro, que puedes cambiar muchas cosas por el oro, pero no es de mucha utilidad como si, por ejemplo, el agua o el aire, que tienen mucho valor de uso, pero no puedes intercambiarlo por otras cosas. También menciona que las cosas derivan de su valor y dos aspectos importantes son la escasez de las cosas y la cantidad de trabajo necesaria para obtenerlas. Una parte menciona que los bienes de lujo son escasos y se necesita mucho trabajo para conseguirlos. Gracias, Kenji. Angelus. El autor está de acuerdo con la idea de Adam Smith de que el precio real de una cosa, la diferencia de otra es el trabajo y la molestia que significa su adquisición. Sin embargo, me parece que está en desacuerdo cuando Adam Smith señala que las cosas son más o menos valiosas en el mercado, según puedan ser cambiadas por una cantidad mayor o menor de objetos. Esto porque el hombre va a ir al mercado a realizar ese tipo de intercambios y no todos tienen la misma remuneración que se le ha dado por su trabajo. Y señala que hay muchas fluctuaciones entre el valor de un producto y la remuneración que se da al hombre que ha hecho posible esto. Señala el término de valor invariable como una medida para saber las variaciones de estos valores. Esto se refiere a los productos que a lo largo del tiempo no cambian la cantidad de trabajo y de capital que producen. Creo que esto influye en la importancia de David Ricardo a los costes relativos de producción y no tanto a los absolutos, dando a entender que en los países se producen bienes que les suponen un costo relativo más bajo respecto a otros países. Perfecto, Angelus. ¿Alguien más quiere complementar esas ideas de sus compañeros? Yo. Dime, Jeremy. El autor también menciona que hay algunas cosas que no se pueden, por ejemplo, la utilidad no es una medida de valor en cambio. Asimismo, menciona que existen algunas cosas que solo pueden ser determinadas por su escasez, ya sean, por ejemplo, estatuas o monedas antiguas que son independientes de la cantidad de trabajo necesarias para producirlas. Asimismo, son exactamente las cosas en valor en cambio, son ellas o estas solamente dependen de la cantidad relativa de trabajo empleadas en ellas. Asimismo, bueno, como ya mencionaron mis compañeros, estaba de acuerdo con lo que decía Smith, que el precio real de una cosa va de acuerdo al trabajo y la molestia que significa su adquisición,
y por lo tanto la cantidad de trabajo empleada regula su valor en cambio. Es decir, si aumenta la cantidad de trabajo, debería aumentar el valor del artículo. Exacto. Entonces, interesante lo que dicen sus compañeros sobre el valor de cambio, el valor de uso. Ya estamos evolucionando un poco en la idea de ver cuán valiosas son las cosas, ¿no? No solamente estamos viendo la utilidad, sino también cómo se intercambia de mercado. ¿Alguien más ahí que quiera? ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Giancarlos, dime. Sí, ¿qué tal? Bueno, lo que mencionan mis compañeros, si bien cierto es tocado en esta sección, yo creo que a lo que quiere llegar en esta sección, el autor es que, por ejemplo, bueno, menciona algo muy importante que es diferenciar la cantidad de trabajo empleada en una cosa con la cantidad de trabajo para adquirir una cosa. Pues la remuneración del trabajador no siempre es proporcional a lo que produce y lo muestra mejor en ejemplo de un obrero, ¿no? Que, por ejemplo, si este obrero duplica su productividad, no quiere decir que va a duplicar lo que puede comprar con el salario. Ajá. Entonces yo creo que eso es algo muy importante que destacar en todas estas derivaciones que hace para llegar a que el trabajo es el primer precio y solo se puede, y que las cosas solo se pueden ver a través del valor de cambio, que depende de la cantidad de trabajo. Excelente. Muy bien. Sí, creo que han entendido bastante bien esa parte del valor de que el trabajo para producir no es el mismo que el trabajo para adquirir o comprar un bien. A ver, veamos, avancemos un poco. A ver, ¿qué nos dice este slide? El valor de una cosa, o sea, la cantidad de cualquier otra cosa por la cual podría cambiarse, depende de la cantidad relativa de trabajo que se necesita para su producción y no la mayor o menor redistribución que se pague por ese trabajo. Más o menos la misma idea de sus compañeros, ¿no? Entonces tenemos que ver el valor, en ese caso, como una representación del trabajo necesario. Los objetos pueden caracterizarse por su valor de uso y valor en cambio. La utilidad es diferente a una medida de valor en cambio. Las cosas adquieren su valor en cambio de la escasez y la cantidad de trabajo. Y para Smith, el valor real de una cosa es el trabajo y la molestia para adquirirlo. ¿Alguien quiere comentar alguna de estos puntos? Entonces, sus compañeros ya hablaron sobre el valor de cambio, el valor de uso. ¿Diego? Sí, dime, Marcia. O sea, creo que también ya lo he mencionado, pero, por ejemplo, esa frase que dice la utilidad es diferente a una medida de valor en cambio, aquí el autor resalta bastante, por ejemplo, lo que justamente decía, ¿no? Que puede ser algo que sea muy útil para nosotros y de hecho muy necesario como el aire, el agua, que puede tener digamos, un intercambio, una medida de intercambio, de cambio, que es muy diferente a otros objetos como por ejemplo el oro, ¿no? Que mencionaban los metales o cosas, incluso el aire y el agua siendo tan útiles pueden tener una medida de cambio muy bajo en comparación al oro o a otros metales preciosos. Entonces, no hay digamos, un patrón que diga mientras más útil sea, más vale. Y eso justamente también señala el autor. Genial. Sí, entonces cuando nos vamos a enfocar en el valor de uso, nos vamos a enfocar básicamente en la utilidad que le da el bien a cada persona. Y cuando nos enfoquemos en el valor de cambio, tenemos que pensar en la escasez, ¿no? Es diferente. Utilidad cuando hablemos de uso y escasez cuando hablemos de valor de cambio. Y bueno, ahí podemos sumarle en valor de cambio la cantidad de trabajo. Entonces creo que eso queda más o menos claro. Es una idea bastante central de Ricardo y que bueno, que hasta ahora sigue presente en la economía, ¿no? Hasta ahora seguimos viendo las cosas de esa forma.
las cosas dan una utilidad, pero no necesariamente esa utilidad se refleja en el precio de mercado. Entonces, vayamos a la sección 2. ¿Alguien quiere comentar algo sobre la sección 2? Sí, ¿puedo? Dime, Marcia. Sí, ya. En esta sección, el autor justamente menciona que el trabajo va a ser remunerado según la calidad, ¿no? O sea, él quiere destacar aquí que, si bien dice que el trabajo va a ser la fundamentación del valor y la cantidad relativa de lo que se usa, o sea, de un bien, de lo que se usa un bien, también él tiene que tener, también toma en cuenta que hay distintos tipos de trabajo y distintos esfuerzos y calidades que demandan cada uno. Pero él justamente menciona de que estas diferencias como que ya han sido establecidas anteriormente y se pasan de generación en generación, que no suceden cambios tan abruptos de año en año, y que, por ejemplo, la diferencia entre el valor que se le da al trabajo de un joyero y a un zapatero se mantienen constantes, por así decirlo, en el tiempo. Pueden variar un poco en largos años, pero digamos que si se valora en un principio más al joyero y al zapatero, ese patrón va a seguir. Y más que nada menciona eso, ¿no? Que hay desigualdad al inicio, ya sea considerando, no sé, diversos aspectos de calidad o porque un trabajo es más difícil que el otro, se va a seguir manteniendo. Exacto. Entonces, hay una cosa interesante ahí que dice que, bueno, si un bien necesita 5 horas de trabajo para producirse, pero ¿qué pasa si hay un trabajador menos eficiente y lo realiza en 7 horas? El bien finalmente, yo tengo que pagar por ese bien 5 horas o 7 horas, ¿no? Hay diferencias en la cantidad de trabajo por un montón de cosas, ¿no? Una de esas es la eficiencia. Tengo que pagar 7 horas de un trabajador ineficiente o 5 horas de un trabajador eficiente. Eso, en diferentes autores, va a cambiar la forma de ver esto. Algunos van a decir que hay como un trabajo socialmente aceptado, es decir, un promedio en la sociedad de cuántas son las horas que se deben asignar para producir un bien, y ese sería el valor que debo pagar por el bien, las horas de trabajo que tengo que pagar por ese bien. Y en el caso de Ricardo, él dice que deberíamos pagar el valor del menos eficiente. Eso lo pone para leer el uso de las tierras, que vamos a ver un poco luego, pero ahorita solamente quiero decir eso, que como hay diferentes trabajos, algunos eficientes y otros no, usualmente en el mercado se va a tender a pagar la mayor cantidad de trabajo, pero la cantidad de horas de trabajo donde el trabajador es menos eficiente. ¿Alguien quiere comentar más sobre la sección 2? Entonces, voy a aprovechar para desarrollar esa idea en un momento. Supongamos que tenemos 2 parcelas de tierra y queremos extraer una tonelada de trigo de cada una de ellas. Y resulta que nosotros damos, digamos, 100 horas de trabajo para ello. Y con ello cumplimos la producción en ambos terrenos. Con eso tenemos 2 toneladas. Sin embargo, si nosotros queremos producir más porque hay más demanda, quizás necesitemos poner 1 hectárea más de trabajo, pero esa hectárea más de trabajo puede ser menos
menos productiva, ¿no? Quizás tiene menos minerales, menos calidad de suelo, y por tanto, para sacar también una tonelada de trigo de esa parcela, necesitamos 120 horas. Entonces, ¿cuál va a ser el precio que yo debería pagar por una tonelada? Debería ser 120 horas, es decir, lo equivalente a 120 horas o el equivalente a 100 horas. Si yo pusiera como precio de mercado que esa tonelada debe costar 100 horas de trabajo, solamente estos dos terrenos serían aprovechados y este último no, porque no sería, saldría con pérdidas, ¿no? Entonces, por ello es que en el mercado se debe de pagar el mayor precio, 120. Si es 120 horas lo que debo pagar en equivalente por una tonelada de trabajo, por una tonelada de trigo, en ese caso sí voy a producir en las 3. Pero la diferencia va a ser que en esta última parcela de tierra voy a tener un beneficio muy pequeño, pero en este caso de las dos tierras donde producía 100 horas, una tonelada, además de la ganancia normal, voy a tener esa ganancia de 20 horas que me he ahorrado en comparación con esa tierra menos productiva. Entonces, la calidad del suelo está determinando que voy a ganar mucho más en estos casos, en el último no tanto. Eso extrapolando no a tierras, sino a personas que producen bienes, ya no trigo, sino quizás zapatos, es lo mismo. Entonces, la cantidad de horas o el trabajo es remunerado según su calidad. Los que son más eficientes van a tener un mayor margen, porque en el mercado se paga el equivalente a la cantidad de horas del menos eficiente. ¿Preguntas de eso, chicos? Diego, Dime. o sea, el valor del producto es lo que sube, o sea, el cambio se da en el valor del producto o en el salario que se le paga al trabajador. No, en el valor del producto. Ya. Pero, no sé si en ese capítulo llegamos a eso. Creo que no llegamos. Resulta que cuando el valor del trigo, en este caso es trigo, ¿no? Sube, es decir, ahora por una tonelada de trigo tengo que pagar 120 horas y no 100 horas. Eso está aumentando el costo de vida de los trabajadores, ¿no? Ahora los trabajadores tienen que pagar lo equivalente a 120 horas para consumir una tonelada de trigo, pero si hubieran sido tierras eficientes, hubieran tenido que pagar menos, ¿no? Entonces, el costo de vida se vuelve más caro. Si bien es cierto, todo este proceso puede llevar a que los salarios de los trabajadores suban, ¿sí? Los salarios pueden subir. Pero, como sube el costo de vida y a la vez sube el salario real no se va a ver afectado. Es decir, que el salario de lo que realmente pueden comprar en el mercado, en términos de bienes de consumo, no se modifica. Entonces, una de las conclusiones que dice Ricardo es que cuando sucede esto de que el precio de los bienes se dirige por las horas de trabajo del menos eficiente, no está ganando en realidad el obrero, porque su salario relativo se va a mantener constante, sino el que está ganando en realidad el capitalista, porque él se queda con esa diferencia, en este caso de 20 horas de trabajo. La idea de Ricardo es que como existen tierras limitadas, entonces llega un momento que la demanda por trigo, por ejemplo, crece un montón.
Entonces, voy a tener que seguir produciendo, seguir utilizando más tierras. Pero las tierras usualmente van a ser cada vez menos productivas. Seguro, luego voy a tener que utilizar una donde tengo que utilizar 140 horas de trabajo y luego otra de 160 horas de trabajo. Entonces el precio sube. Y eso hasta el infinito, ¿no? Pues lo que dice Ricardo es que para evitar ese efecto, que puede ser infinito, deberíamos ampliar la cantidad de tierras. ¿Y cómo se amplía la cantidad de tierras? Con el comercio internacional. El comercio internacional permite de que yo no esté restringido a mi cantidad de tierras dentro de mi país, sino puedo utilizar cualquier tierra que esté en cualquier otro país, en mi país o en cualquier otro país. Entonces, esa es una de sus justificaciones para el libre comercio. Entonces, esto mismo, que es en el caso de las tierras, se puede extrapolar al trabajo y la conclusión es la misma, ¿no? Y esa es la que tienen en la pantalla. El trabajo es remunerado según su calidad. A ver, veamos qué dice esta diapositiva. La estima del trabajo queda ajustada al mercado, pero el trabajo es la medida que se emplea como valor real. Distintas clases de trabajo, dada la labor que se realiza, depende de la habilidad y de la intensidad. El efecto de las variaciones dentro del trabajo se da en forma relativa y no absoluta. Entonces, su compañera Angie Lusser, también en su intervención de hace un momento, dijo que esto de trabajo relativo y absoluto nos explica un poco eso, ¿no? Entonces, el trabajo puede ser que una persona sea más eficiente produciendo zapatos y muebles, ¿no? Persona 1 es eficiente en zapatos y muebles, y la persona 2 es menos eficiente en ambos. Eso no quiere decir que la primera persona va a producir ambos bienes, sino que vamos a ver en cuál es más eficiente relativamente a la segunda persona. Entonces, se va a especializar solamente en uno de ellos y la segunda persona en el otro, de modo que toda la disponibilidad de horas de su trabajo se va a enfocar solamente a lo que es más eficiente. Sobre la sección 3, ¿qué entendieron? Yo, Diego. Dime, Lucero. Sí. En esta sección se habla sobre que el valor de alguna cosa no solo depende de la cantidad de tiempo empleada en la producción de esa cosa, sino que también depende de cuánto tiempo se necesita para la producción del capital necesario para esa cosa. Por ejemplo, pone el caso de que para cazar un animal no solo se necesita la cantidad de trabajo o esfuerzo que le ponga el hombre para matar al animal, sino también depende del tiempo que hay que tener para construir el arma con que matar al animal. Exacto. Interesante, sí. Eso me recuerda a que algunos teóricos dicen que solamente existe un factor productivo. No existe el capital en sí. Lo que existe es trabajo, pero dos tipos de trabajo. Un trabajo que no es transferible en el tiempo y un trabajo transferible en el tiempo. El trabajo no transferible en el tiempo es el trabajo que se deshace una vez tú lo produces. Entonces, no sé, supongamos que tengo un chofer. El trabajo de conducir un auto se deshace en ese momento. Es etéreo. Pero hay trabajo que sí se puede trasladar en el tiempo. Y ese es el trabajo en herramientas, ¿no? Entonces yo dedico un tiempo a hacer una herramienta y esa herramienta guarda todo el trabajo que he hecho para producirlo. Entonces,
por eso algunos teóricos dicen que solamente existe el trabajo como factor productivo y el capital simplemente es una forma de trabajo. ¿Alguien más? Yo digo, Giancarlos. sí, ¿qué tal? Sí, bueno, bueno, ya después de haber introducido la producción de los útiles dentro del valor de las cosas, menciona también que, por ejemplo, toda economía en el uso de mano de obra se reduce siempre el valor relativo de una cosa por dos cosas, o sea, por dos situaciones. Ya se ahorre el trabajo necesario para la fabricación del objeto, o en el requerido para la formación del capital, para la producción del capital. Y bueno, también que se necesita una cantidad mayor o menor de trabajo en la producción de este objeto, esto causará inmediatamente una alteración en su valor relativo. Pero o sea, esta alteración se debe a la variación ocurrida por la cantidad de trabajo y no a la alza de salarios. O sea, o sea, es importante esto de la alza de salarios. Perfecto. ¿Alguien más quiere aportar ahí? ¿Nadie más quiere aportar en esa parte? Okay. Entonces, como dijimos hace un rato, o como dijo su compañero hace un rato, el valor de las cosas no solo es afectado por el trabajo, sino por las herramientas que intervienen en el proceso productivo, ¿no? Y acá aparece en esta caja algo interesante que se desprende de lo que dije hace un rato. Existe una relación inversa entre los beneficios respecto a los salarios. Ricardo dice que en el largo plazo los salarios de las personas se van a mantener constantes, pero los beneficios de los empresarios van a crecer sin restricción alguna. ¿Por qué? Porque a pesar que un trabajador sea más eficiente, puede llegar a tener mayores salarios, pero los salarios nominales van a crecer, pero no los salarios relativos. Pero los salarios relativos no van a crecer. Mientras que en el caso del empresario, él sí va a hacer crecer su beneficio, apropiándose de esa productividad mayor al trabajador. Entonces, ahí tenemos una desventaja que luego va a ser tomada por otros teóricos como Marx. Le van a dar otro nombre a eso, algo parecido a ello es la plusvalía, que luego va a hablar Marx, y que él dice luego que eso es uno de los orígenes de la inestabilidad del capitalismo. Entonces, todo lo que mueve la economía o los precios en este mercado de Ricardo o en esta teoría de Ricardo son el trabajo, ¿no? Si el trabajo es más eficiente, de seguro van a cambiar los precios. Si es menos eficiente, va a cambiar los precios. Si cambian los precios, eso también cambia la disponibilidad de beneficios que tiene el empresario. Sección 4. ¿Alguien que me comente sobre la sección 4? Yo digo, Dime, Diego. algunas ideas que he sacado de esta sección es que dice que no pueden haber un aumento en el valor del trabajo sin una disminución del beneficio. No te escucho claro, te escucho muy bajo. ¿Me escuchas? Muy bajo todavía.
Ya, ahora. Ahora sí. Ya, he encontrado algunas ideas que, por ejemplo, dice, no puede haber un aumento en el valor de trabajo sin una disminución de los beneficios. En otra, el grado de motivo de una alza, de una baja de salarios dependerá de la producción que guarda el capital fijo con el capital total del empleado. Ujú. También dice que toda mejora introducida en la maquinaria y las herramientas del oficio, producción, materia prima, ahorra mano de obra y nos permite producir con mayor facilidad en el artículo que se aplica a mejorar, haciendo por consiguiente variar su valor. Ujú. Sí, eso va en la línea con lo que dijimos hace un rato, ¿no? ¿Alguien más, chicos? ¿Puedo comentar? Sí, Marcia, dime. Y ya, o sea, en esta sección lo que quiere destacar es que, por ejemplo, o sea, diferentes fabricantes pueden utilizar el capital que tengan de diferente manera. Por ejemplo, justamente menciona que un fabricante grande de cerveza, o sea, va a utilizar edificios, máquinas, más que nada capital fijo. En cambio, un zapatero va a utilizar capital circulante, Ajá. más que edificios o maquinarias. Entonces, aquí destaca que hay diferencias en cuanto a usar el capital que posee, ¿no? De los diferentes productos que se hacen. Entonces, menciona que las variaciones en el salario pueden afectar de manera diferente las cosas que se producen en esas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, va a afectar diferente al fabricante de cerveza que al zapatero. Entonces, no hace nada, o sea, creo que aquí destaca bastante esa diferencia entre capital fijo y capital circulante. Y posteriormente como que menciona un poco más a fondo qué pasaría si aumentara el salario en uno y en otro. Y bueno, creo que esa es una de las cosas más resaltantes acá. Entonces, según la naturaleza de la producción, los efectos, bueno, según la naturaleza de la producción, la cantidad o la proporción de capital fijo y la proporción de capital duradero van a ser distintos, ¿no? Entonces, cualquier choque o cualquier variación en salarios o en disponibilidad de recursos va a tener efectos distintos para ambos, para diferentes escenarios. ¿Alguien quiera complementar eso? Kenji. También menciona que los bienes que demoran en ser lanzados al mercado o que son producidos con un capital fijo como la maquinaria muy costosa, bajan su valor relativo, mientras que los bienes que son lanzados al mercado de una forma rápida o que no se producen con maquinaria muy costosa, suben su valor relativo. Esto significa que mientras mayor capital fijo, se podría decir que tiene menor valor de cambio el bien. ¿No? Exacto. Pero no me han definido hasta ahora qué es capital. ¿Qué? Hasta ahora no me han definido cuáles son los tipos de capital. ¿Qué es el capital circulante y qué es el capital fijo? El capital circulante, ahorita estoy improvisando, pero iba a decir otra cosa. El circulante refiere más al que el que se puede decir que cambia continuamente. El fijo vendría a ser como la maquinaria. ¿Me estoy equivocando? Okay. Sí, está bien. Ya. No, y lo que yo iba a decir era, a ver si se me fue la idea. No, lo que yo iba a decir era que respecto al capital fijo, si, por ejemplo, si hay 50 personas que pueden hacer esto, en el DEX está mejor tallado, pero la idea creo que era de que si pueden haber 50 personas que pueden hacer un trabajo y les pagas un sueldo, digamos, X, pero ese trabajo que hacen esas personas tú lo puedes reemplazar por el de una máquina y con el de la máquina te saldría más barato. Entonces, pues a la larga, no sé si entendí muy bien la idea, pero a la larga lo que costaría la máquina se amoldaría al trabajo de esas personas. No sé si me dejo entender. Claro, sí, sí. Diego, ¿qué tal? ¿Qué Sí, tal, Carlos? Sí. quería hablar sobre el capital fijo y circulante, porque no solamente podría definirse el capital fijo como maquinaria. Por ejemplo, Ya. en el texto mencionan que el trigo puede verse de dos maneras.
ya que el trigo adquirido por un agricultor para ser sembrado es fijo, pues este está siendo utilizado para tener un resultado u otro producto en un largo plazo, por decirlo así, al final de una temporada de siembra. Y, o sea, es utilizado, ¿no? Como una herramienta. Y el circulante, por ejemplo, manteniéndonos en el ejemplo del trigo, este, al ser comprado por un panadero para venderlo, para convertirlo en pan, ¿no? Que es algo que se distribuye con más facilidad, con más rapidez, para convertirse también en otros bienes, pero en un menor corto tiempo, ¿no? En un Ujú. menor corto tiempo. Excelente, Giancarlo. Sí, tienes razón. Entonces, en ese caso, el trigo puede ser capital fijo, pero también puede ser capital circulante dependiendo de cómo sea su uso, cómo sea su intervención en la producción, ¿no? Puede ser fijo si se utiliza como, como semillas, ¿no? Para, para producir, para la cosecha, y puede ser circulante si se va a utilizar simplemente para producir panes. Muy buena aporte. ¿Alguien más quiere complementar algo de esta parte? No, si bien es cierto, decíamos que básicamente el valor de las cosas o de los bienes se determina por trabajo en el corto plazo, pero acá su compañero nos dijo que también el capital puede afectar la proporción de mano, el capital también puede afectar el valor, ¿no? Eso tiene que ver más en el largo plazo. En el largo plazo, el capital sí puede determinar o condicionar la cantidad de mano de obra requerida para la producción, pero en el corto plazo básicamente solamente es trabajo lo que determina el valor. Entonces, ese texto de Ricardo, como se han dado cuenta, divide un tema en varias secciones, y como todavía son economistas de esta escuela reflexiva, donde hay muy poca matemática y más es descripción, y a partir de la descripción recién crean un pequeño esquema, un pequeño esquema que luego se transforma en teoría. Hay varias cosas que se repiten, ¿no? Recursivamente vuelven algunos conceptos una y otra vez. Entonces, en realidad el texto se resume en muy poco, se puede resumir en muy pocas palabras. Entonces pasemos a la sección 5. ¿Qué me dicen de la sección 5? Diego, Dime, Diego. en la parte última saqué que, la parte 5, se ve que en las etapas primitivas de la sociedad, antes que se emplee mucha maquinaria, capital duradero, las cosas Ajá. producidas por capitales iguales serán casi del mismo valor, o solo subirán o bajarán del valor relativo, debido a mayor o menor cantidad de trabajo requerida en su producción. Pero después de la Ajá. introducción de estos instrumentos costosos, ya sea duraderos, producirán con el empleo de capitales igual, serán de valor muy desigual, aunque todavía podrán variar relativamente a medida que se requiere una cantidad de trabajo para su producción, y estarán sujetas a otra variación, si bien menor debido al alza o baja del salario o sus beneficios. O sea, Uh-huh. dependerá de otros enfoques también, no solamente de lo que dice acá. Ajá, parece un poco complicado eso, ¿no? A ver, alguien que quiera aclarar un poco eso, quiera complementar. ¿Nadie? A ver, ¿qué dice exactamente? El principio de que el valor no varía con el alza o baja de salarios queda modificado también por la duración desigual del capital y por la rapidez desigual con que éste es reintegrado al que lo emplea. Hace un momento les dije que en el corto plazo, básicamente el valor de las cosas se determinaba por el trabajo. Y a pesar de que el trabajo o ese valor de las cosas podía variar, el salario también variaba en forma nominal, pero en forma real no variable. Es decir, las personas tenían un salario que podía ser mayor, pero que al fin y al cuentas solamente podían comprar lo mismo.
Entonces, eso es lo que nos dice en la primera parte. El valor no varía con el alza de la baja de salarios, o no varía con el alza o la baja de salarios. Pero en el largo plazo, como dijimos, sí el capital puede afectar porque el capital determina la cantidad de horas aceptadas como necesarias para producir, ¿no? ¿Alguien quiera complementar eso? O si lo entendió de otra forma, también lo puede decir. Diego, Dime, Marcia. o sea, no sé si entendí bien, pero, o sea, creo que tiene que ver con que en la producción de un bien está asociada a la durabilidad del capital que se emplea. Y, o sea, creo que, no sé si estará bien la relación, pero creo que la entendí así. Cuanto más duradero sea el capital, entonces la producción o los precios relativos, que él utiliza precios relativos de lo que se produce, es inverso a los salarios. Y entonces, si los salarios bajan, el precio relativo de este bien sube siempre que el capital que se emplee sea duradero, o sea, de bastante duración, pero en cambio cuando se utiliza un capital que sea menos duradero, el precio, el valor va a subir, o sea, va a ser proporcional a los salarios. Si el salario sube, el precio de ese bien, o el precio del valor de ese bien también sube. Entonces, creo que hay esa relación asociada a lo que es la durabilidad del capital que se usa para producir el bien. ¿Y a qué te refieres con durabilidad? O sea, por ejemplo, digamos que un capital como la harina se va a acabar más rápido que un capital como la máquina para hacer pan. Entonces la harina lo vas a utilizar rápido, se va a acabar, supongamos, en una semana, en cambio tu máquina va a durar, no sé, 5 años. Exacto. Ya, genial. Gracias por ese aporte. No lo había visto desde ese lado, pero sí tienes razón. Entonces, la naturaleza de tu capital también depende, de la naturaleza de tu capital también depende de los efectos del cambio el cambio del valor, ¿no? Sí. Ahora que lo dices, sí, tienes mucha razón. ¿Alguien sobre el capítulo o la sección 6? La sección 6 se dice de una medida invariable del valor. Entonces, básicamente lo que dice en esa sección es que no existe una medida invariable del valor. Entonces, no hay una forma de establecer constantemente el valor de las cosas. O sea, supongamos eso de la cantidad de trabajo que tienes que destinar a la producción de un bien. Eso va a ser variable en el tiempo, dependiendo de la eficiencia de los trabajadores, dependiendo de qué capital utilices, de qué tipo de capital utilices. Entonces, no existe una medida que tú puedas decir que va a mantenerse y que siempre puede ser equivalente a ella, ¿no?
Entonces, nos dice, no se sostiene la idea de que un alza en el precio del trabajo será uniformemente seguida por un aumento en todas las mercancías. Entonces, esta idea inicial de Ricardo que decía que, si bien es cierto, los salarios nominales subían y luego los reales no subían, que es en principio lo que dice Smith, perdón, lo que dice Ricardo, quizás no se sostiene, y él mismo lo acepta luego, por eso, ¿no? Por lo que decía su compañera de que existe efectos distintos dependiendo de con qué capital estés trabajando. Y además de que es de este enunciado que hice, que los precios del mercado no van a tener cambios uniformes, ¿no? No es que todos los bienes van a bajar o aumentar el precio en 10%, tanto los panes como el trigo, como las herramientas o cualquier otra cosa va a variar 10%, sino que algunos van a variar 10, algunos 2, algunos inclusive se van a mantener el precio, dependiendo de cómo varíe, cómo sean los efectos en cada una de las producciones, ¿no? Entonces, el capítulo 6 en realidad es bastante corto. Pasemos al 7. ¿Qué entendieron del 7? ¿Llegaron a leer el 7? Diego. Dime, Kenji. Diego, yo. Dime, Kenji. Así, entendí que, por ejemplo, al comienzo de esa parte menciona que una relación de los salarios con el precio de las cosas es que si sube una, sube otra, pero solo como una relación nominal, porque el valor de intercambio entre cosas no cambia. Ajá. Sí, tienes razón. ¿Alguien quiere complementar eso? ¿O añadir algo? Acá dice que los salarios solo deben estimarse por su valor real, es decir, por la cantidad de trabajo y capital empleados en su producción, y no por su valor nominal, como el caso de sombreros, trajes, trigo o dinero. Ajá, exacto. Lo que se le menciona. Perfecto. Y entonces lo que está diciendo ahí Ricardo es que, bueno, sabemos que el fruto del capitalista es el beneficio, sabemos que el fruto del terrateniente es la renta, el fruto del trabajador es el salario, pero él dice que no deberíamos juzgar esos resultados de los agentes económicos en términos nominales, sino deberíamos juzgarlos según la cantidad de trabajo que se requiere para obtener el producto, ¿no? ¿Alguien quiere complementar eso? Es decir, no somos una economía más eficiente porque el capitalista tenga más beneficios, ni porque el trabajador tenga un salario nominal más alto, ni porque el terrateniente esté ganando un montón por alquilar sus tierras, sino somos una economía
más avanzada o más desarrollada si logramos que cada bien necesite menor cantidad de trabajo, ¿no? Más eficientes en términos de producción es lo que deberíamos fijarnos en el desarrollo de una economía y no tanto en el valor nominal de cuánto utilidad te llevas o cuánto salario te llevas o cuánta renta te llevas. ¿Se escucha? Sí, Cristian. Entonces, de cierta manera, eso también influiría en el acceso que tendrían las personas para los productos, que la sociedad tenga un acceso más fácil a la adquisición de los productos, Ah, sí, aumento de exacto. bienestar. Claro. Claro, si necesitas menos trabajo para producir los bienes, evidentemente su valor de cambio va a ser menor cada vez, ¿no? Perfecto. Entonces, creo que eso es todo lo que tenemos que ver hoy. Si bien es, bueno, acá hice lo mismo que dije hace un rato. Si bien es cierto, lo que hemos visto ahorita de Ricardo es solamente la parte del valor, solamente define valor. No estamos viendo su justificación para el comercio internacional, su justificación para el intercambio, para la especialización, porque eso ya son otros capítulos, creo que el 4 recién habla de circulación. Entonces, esto solamente es un poquito de lo que es Ricardo, seguro en clase van a ver o han visto más sobre comercio internacional de Ricardo. La idea con esa dirigida no es llenarlos de conceptos, sino que más o menos perfilen cómo es la teoría de Ricardo, ¿no? No queremos que se memoricen toda su teoría, solamente que vean más o menos hacia dónde va, qué conceptos utiliza, conceptos particulares sobre todo como capital, tipos de capitales, cómo se juzga el valor de las cosas. Esas pequeñas cosas cambian según autores. Por ejemplo, cómo teorizar el valor de las cosas es algo que autor a autor cambia. Es muy distinto en Smith, es muy distinto en Ricardo, luego cambia un montón con Marx. Entonces, esas cosas son las que se pueden preguntar luego en el parcial o en el final o quizás en las calificadas, ¿no? ¿Cómo cambia la concepción de la idea de valor? ¿Cómo cambia la idea de la importancia del trabajo? ¿Cómo cambia la idea de la importancia del capital? Esas cosas son las que pueden venir en las calificadas o en el parcial. ¿Alguien quiere añadir algo sobre Ricardo? Entonces, si no hay más participaciones, solamente les diría que el texto que tienen ustedes en Paideia tiene 22 páginas. Como han visto, tiene letras muy pequeñas. Es muy rápido de leer, básicamente porque su teorización repite un montón de cosas una y otra vez. Así que pone algunos ejemplos que por ratos parecen obvios y por ratos no son muy interesantes y no aportan mucho. Así que se les va a hacer fácil leer, no dejen de leerlo. Y eso es lo que viene en la calificada, ¿no? Eso sería todo por hoy, chicos, si no hay más participaciones. El texto es corto. La siguiente sí vamos a tener que, inclusive quizás quedarnos un poco más, porque es Marx. En Marx sí hay más dificultad en su texto. Así que el de Marx sí léanlo con más cuidado. Ese sí toma más tiempo en entender. Todo lo que sea Marx es siempre más complejo de entender. Pues, chicos, eso sería todo por hoy. Cuídense. Hasta luego. Pues luego,